¿Cómo están, amigos? Estamos en un capítulo más de su podcast Reparando para el Éxito. En esta ocasión estamos con Rogelio, pero más conocido como Roger House. De pronto llego a la parte de la telefonía celular, pero como cliente. En ese entonces la batería ya era de litio. Níquel candio. No había internet, no había nada de eso. Claro. Entonces, yo genial con mi libro de programaciones y de repente entro y veo un mundo. Reparando para el éxito con Enrique Murga, el canal donde se encuentran técnicos, empresarios e instructores en reparación móvil. Suscríbete a nuestra página de YouTube y forma parte de esta gran comunidad. ¿Cómo están, amigos? Estamos en un capítulo más de su podcast Reparando para el Éxito. Y bueno, estamos acá, como saben, en CITAL, el evento denominado el Mundial de los Técnicos, acá el Mundial de la Industria. Y estamos, bueno, muy contentos porque seguimos entrevistando pues, referentes de la industria. Tenemos esa oportunidad de poder hacerlo. Y en esta ocasión estamos con Rogelio Acosta, pero más conocido como Roger House. ¿Okay? Exacto. Bueno, ¿cómo está Roger House? ¿Qué tal? Muy bien, Mucho gusto. ¿Cómo te de va? conocerte, gusto de saludarte. hermano. Gustazo, de verdad, gustazo, Roger. Andamos. Conozco de ti por referencia de mucha gente que te admira, Gracias. que tienen muy en alto acá en la comunidad. Vale. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vives en CITAL? Una locura, hermano. ¿Ya? Ahora sí que un espacio padrísimo, lleno de convivencia, lleno de intercambio de ideas. Me encuentro con amigos, con exalumnos, con colegas, todos al final somos colegas porque estamos en este medio dedicados a lo mismo o a actividades que tienen que ver, pero pues mayormente pues una mezcla de todo bien padre. Qué bueno, qué bueno. Roger, bueno, queremos un poco, como sabes, el podcast quiere pues conocer un poco más detrás del instructor, el proceso, cómo llegó a estar donde está. ¿Por qué? ¿Cómo así se chocó con esto? ¿Cómo así se topó con esto? ¿Fue casualidad? ¿Cómo fue, Roger? Cuéntame tus inicios. Híjole, hermano, pues mira, ahora sí que le voy a contar la Dale, historia dale. ya desde sus orígenes, prácticamente. Dale. Vengo de una familia donde tuve un padre, un millennial, ¿Ya? adelantado a su época prácticamente. ¿Ya? Yo crecí en una casa donde cuando en el común, en otras casas no había computadoras, no había tecnología, ¿Ya? pues ahí en mi casa ya había una computadora, ya había tecnología. Mi papá se la pasaba en la computadora, haciendo programas, desarmábamos cosas, ¿Ya? soldando, la electricidad, mayormente la electrónica, pero bueno, de pronto hasta mecánica al carro. ¿Pero tu cosas papá así. que era electrónico? Papá era ingeniero en sistemas, ¿Ya? pero estamos hablándote de una época, yo nací el año 82, Ok. tengo 41 años. En 1982 no había computadoras en las casas, propiamente no hablamos de la era digital. Entonces mi papá fue de los primeros que cuando empezaron las primeras computadoras personales, las computadoras antes se vendían para empresas grandes, bancos, principalmente bancos o empresas que tenían que gestionar muchos datos. Entonces, y no eran portátiles, las computadoras eran pues, muy aparatosas. ¿Ya? Entonces, Muy grandes, ¿no? grandes. ¿De tamaño qué? Sí, tremenda. Yo no llegué a ver un monstruo de esos, Lo comentaron, prácticamente, ¿no? De hecho, sí, yo todavía tengo cosas de mi papá, floppies de este tamaño, los monstruos, unas tarjetas así con circuitos que eran tarjetas de memoria de 128 kilobytes, cosas dinosaurios, ¿no? Así, tarjetas perforadas, que estamos hablando de que un sistema operativo antes de meterse en disquetes, se hacían tarjetas perforadas. ¿Ya? Eso era la informática hace muchos años. ¿Ya? Entonces, pues todo eso, digo, ya me tocó verlo muy chiquillo, no entendía muchas cosas, pero tuve esa gran influencia, digamos, por parte de mi papá. ¿Ya? Mi papá también era docente,
él formó programadores. Antes la gente iba a tomar clases de computación. ¿En ¿no? tu casa? ¿En tu casa? No, él trabajó en una de las primeras empresas de computación de México, que fue ICM. ICM fue pues, el primer centro de capacitación de cómputo aquí en México. Wow, ya. Entonces, la gente que quería aprender a usar una computadora era gente que estaba más orientada a la programación. O sea, ingeniero de sistemas, básicamente. Tenías que ser ingeniero. Antes la carrera era más como ingeniería en electrónica y telecomunicaciones. ¿Ya? Hablando de sistemas, fue cuando empezaron a tener la computadora personal, IBM llegó a capacitar a un cierto grupo de personas. Ya. En ese grupo de personas estaba mi papá. Entonces, de ahí es que él se mete en la parte de la informática. Y pues yo crezco en un ambiente de ver computadoras y electrónica por todos lados. O sea, no te sé decir en qué punto de queda, pero pues yo lo veía pegado en una computadora, con disquetes, con esto, con lo otro. Es como ahorita un bebé le enseñas, él ya sabe manejar un iPad, ya es como con lo que él crece. O sea que tú asistes en un ambiente muy tecnológico, o sea, muy relacionado al tema de la tecnología, o sea, de temprana edad. O sea, ya naciste ya viendo computadoras a tu papá, o sea, estabas con todo eso, ¿no? Ya veíamos jueguitos, antes de tener un Nintendo en casa, por ejemplo, pues veía jueguitos de computadora, un Pac-Man, un Prince of Persia, cosas así. O mi juguete pues, era ponerme a comandear en una terminal, una computadorcilla muy sencilla en características, digamos, ¿no? Yo, a manera de pues como una experiencia, les platico que mi primera computadora fue una Tandy con procesador 8088, ni siquiera 286, que pues, realmente la diversión ahí era prender, ver un prompt y ponerte a tipear comandos, nada más. Bueno, en ese tiempo también salían, me supongo que, bueno, el que inventó la computadora personal fue Apple, pero de ahí copió IBM, ¿no? O sea, IBM ya volvió la computadora personal, digamos. Claro. Yo me perdí un poco esa parte, un poquito antes de que yo naciera, realmente. Apple lo hizo como de los 80 y tantos, ¿no? Siempre hubo esa... Claro, primero era Apple 1, después Apple 2, pero muy esto, pero ahí es el Macintosh. La Macintosh fue realmente lo primero que sacó Apple, ¿no? Apple, claro, sí. Pero siempre hubo esa diferencia entre la PC, la computadora personal, que venía con un sistema operativo MS2, que es como el antecedente de Windows, por así decirlo, Microsoft, Bill Gates, y su archienemigo, su homólogo, Steve Jobs, exactamente. Lo que le copió cierta parte del iOS. Claro, ¿no? O sea, es un hecho y es sabido que se copió por completo el modelo de la Macintosh y de ahí nació Windows, realmente. ¿Viste la película? ¿Viste la película? Sí, la viste. Me encanta verla, Es una chulada. Sí. Bueno, y entonces yo crezco en este ambiente, pero me considero afortunado porque pertenezco a una generación analógica digital. Exacto. Yo le llamo. O sea, me tocó jugar canicas, me tocó salir a andar en bici, andar en patines, jugar avioncito, matapena, cosas así. Y también la parte de la tecnología. Y yo diría que hasta podríamos meter una tercera etapa en la tecnología, porque sí me tocó ver una televisión de bulbos, ya es de museo eso, un radio de bulbos que para sintonizar una estación le da una perilla y ahí tenías que ir como cachando, ¿no? O así una tac, tenía botoncitos, sí. Bueno, la tele sí era el track, el cambio de canales,
prácticamente la televisión a color era así, wow, ¿no? Me tocó vivir esa etapa, de ahí pasar a la época donde ya empieza todo el rollo digital, donde empieza la telefonía celular. ¿Okay? Yo me empiezo a meter en esta parte porque pues desde niño me gusta la tecnología, me ponía a abrir mis carritos, yo quería ver qué tenía adentro, cómo funciona. O sea, ya tenías esa curiosidad. Sí, claro. Porque como naciste entonces te dice, oye, quiero ver cómo funciona adentro, ¿no? O sea, ¿Cómo funciona? ¿Ya? Siempre la pregunta es cómo funciona. ¿Qué hace que gire? ¿Qué hace que prenda? ¿Cómo, no? Entonces, bueno, por ahí una anécdota de un carrito que me regalaron de niño. ¿Ya? De control remoto. Se dañó el control remoto. Era un Lamborghini rojo. Y ¿Ya? dije, bueno, ya no tiene control y ahora qué sigue. Entonces desarmé el carrito, más o menos vi cómo funcionaba y lo que hice fue terminar poniéndoles los cables directo al motorcito, ¿ya? para el momento de encenderlo que el carrito andara. Entonces, pues, ya tenía, O sea, además iba para adelante, ¿verdad? Pero Primer reparación. sí, prácticamente, ¿no? Así. Y vale, de ahí yo creo que pues nace como esa curiosidad, ¿no? Siempre de estar, cómo funciona, qué le puedo picar, qué puedo hacer. De pronto llego a la parte de la telefonía celular, pero como cliente, no como dedicándome a esto. Ah, ok. ¿Tú a qué te dedicabas en ese tiempo? Estudiando. ¿Qué estabas estudiando, Roger? Secundaria y, bueno, en el intersecundaria prepa, más o menos. Ok, ya. Me compré antes quien traía un teléfono celular, primero era traerlo en el carro, no era tan portable un celular. Era bastante grande, ¿no? Puesto que primero sí eran grandes, pero realmente traer un portátil, un Pocket de Motorola, que es un tabique, ahora ya los conocen como los tabiques, era muy caro. Ya. O sea, no era accesible para cualquier persona. Claro. Entonces, de repente viene un cambio, viene un giro en esa parte y entra la telefonía celular a través de Telcel, donde se empieza a popularizar el uso del celular por el sistema de prepago de las tarjetitas. Ah, bueno. Se volvió más accesible hacia el Más masivo, ¿no? el tener un celular. Entonces en ese punto me compro mi primer celular, un Nokia 918, ese era el modelo, era un teléfono con tecnología MPS, Ya. análogo, Análogo. prácticamente. Entonces, digo, circuitos digitales, pero se denomina como el primer escalón de la telefonía celular. Ya. Entonces, le duraba 6, 8 horas la batería, lo mucho, en stand-by. En llamada te la echaba rápido la batería, pero ya podías hablar. Pero en ese entonces la batería ya era de litio. Níquel candio. No era de litio, No ¿no? era níquel No, metal. pero hoy en día no. Níquel candio, níquel metal y después ya salieron las de litio. polímero de ion litio. Claro. Exacto. Ya. Pero bueno, ahí empieza el rollo con la telefonía como usuario. Ya. De repente sale una nueva generación de teléfonos celulares que ya son digitales. ¿Qué cambios vienen ahí? Nokia, el jueguito de la viborita. Muchos tienen la percepción de que la viborita nació con uno de los primeros Nokia GSM, el Nokia 1100, 1100 o variantes dependiendo del país, Ya. que ahí traía lamparita y traía la viborita. Pero no, la viborita nació desde el Nokia 5120, que fue el primer Nokia digital que hubo. Me compré ese Nokia. Ok. Entonces, ya no solo era el teléfono, ya tenías mensajes de texto, ya tenías los jueguitos también. Y ya no te duraba 6 horas la batería, ya te duraba toda la semana en stand-by. Ya cambió mucho la manera de cómo funcionaba la telefonía. En ese punto todavía soy usuario. Ya. Y era El usuario. El usuario preguntón, porque... Pero el usuario curioso. Claro. O sea, Robert House siempre fue curioso. Siempre. Okay. O sea, yo me acercaba a los negocios de telefonía y pues, chachareaba ahí. Que la pilita que ahora
la pila normal y la de alta duración y la que trae el vibrador, porque antes no traían vibrador los equipos. Entonces empezaron a sacar baterías que vibraban cuando entraba una llamada. Entonces eran accesorios que eran como de curiosidad, ¿no? De repente voy visitando varias tiendas, pero yo era el típico cliente preguntón y sin dinero, nada más iba ya curiosidad. Pero entre esa plática de repente, pues conocí a gente que me pasaba algunos tips, métele esta clave. Y salió un menú secreto, ¿no? Por ejemplo, el celular, eran las programaciones en ese entonces, pero también era difícil, no cualquiera te decía eso. De repente abren un negocio por ahí a unas cuadras de mi casa, tu casa, y de repente llego igual de cliente preguntón, pero me topo con un buen vendedor y hicimos buena amistad y todo. Y en una de esas pláticas yo le decía, oye, ¿tienes programaciones de celulares? Uy, sí, tengo un chorro. Wow. Y me saco un libro así. Entonces, ahí están. ¡Ay! ¿Qué hago? Llévatelas, haz lo que quieras. Uy, no, genial. No había internet, no había nada de eso. Claro. Entonces, yo genial con mi libro de programaciones. Y en la programación podías sacar el código de bloqueo del equipo, podías modificar el número. Había varias cosas interesantes ahí, ¿no? ¿Con qué modelos ahí? Nokia 5120. ¿No? Ahí en ese entonces el Nokia 5120 lo traía. Y según yo iba a clonar el número de mi papá. Desprogramé mi celular y bueno, o sea, es del tipo de cositas que uno va aprendiendo. Eso, y con este amigo, pues lo visitaba frecuentemente, hasta que un día me dice, oye, ¿te gustaría trabajar en esto? Y yo, vale, me late la idea, ¿no? Entonces, entro a trabajar ahí con él y más o menos me dedico 2 años a las ventas, ahí, de ventas de mostrador. ¿Equipos, dispositivos móviles? Sí, claro. ¿Claro? Sí, ya celulares, sí. Era del cliente, yo le explicaba las funciones, hacía la programación de los equipos. Configurabas, todo. Más que nada, todo en la manera en cómo manejar el aparato. El modo de uso más que todo. Claro, que era complejo para muchas personas en ese momento, ¿no? Y la programación pues también tenía un grado de complejidad. Entonces, me sigue gustando eso y por lo menos me aventé 2 años en ventas, pero después ahí de repente cuando los equipos se dañaban, los gestionábamos con un laboratorio y de pronto yo me di cuenta por la curiosidad que a ver, vamos a abrirlo, vamos a ver que se dejaba de ver la imagen y eran bobadas, eran fallitas de las pantallas, hacían contacto a través como de unas gomitas y a veces tocaba nada más limpiar las terminales con una goma o algo, lo ajustabas y ya se veía de nuevo. Display, y ya estaba. Pero porque tú abriste esos dispositivos, yo abrí el equipo, identificaste eso solamente por tu curiosidad. Claro, sí. De hecho eran tornillos hexagonales, no había desarmadores, no era el común de plano o de cruz, cosas así. Entonces, pues tocaba conseguir el desarmador especial y bueno, ahí lo abríamos, ¿no? Yo seguía trabajando con este amigo ahí. Entonces, él y su esposa, era un matrimonio. Total que yo veía que de repente los equipos que le mandábamos al laboratorio eran fallas bodas realmente, limpiecitas, cositas así. Y entonces yo empecé a atender ese tipo de cuestiones. ¿Y qué te decía tu amigo? Él no quería que yo abriera los equipos. Porque tenía miedo que la malograras más. Que la regalan, ¿no? Claro. Y bueno, empezó a ser permisivo en cositas que vio que eran simples, ¿no? Pero ya cosas más elaboradas, que hubiera soldadura de por medio, cosas así, ahí sí ya no. Total que el rol del negocio mayormente era la venta de celulares, pero no nada más era venta público, era venta a mayoría, de mayoristas. Éramos como un distribuidor, como tal. Entonces, este amigo se va a surtir de equipo y todo,
Un día ahí estoy con su esposa y ella se acerca con un teléfono, un LG, un LG 510, pero no GSM, un CDMA, y me dice, oye, es que mira, ya lo abrí, ya vi y trae roto este componente, era un capacitor de tantalio, ¿ya? Y pues yo aprendí a soldar muy bien en la secundaria, tuve mi taller de electrónica en secundaria, armábamos proyectitos, cajitas de toques, lucecitas, arregladitas. Siempre me gustó mucho la electrónica, la microsoldadura, todo ello, ¿no? Entonces me dice, oye, ¿cómo ves? ¿Crees que lo puedas cambiar? ¿Y por qué lo dijo? Porque sabe que era curioso. ¿Qué te digo? Pues ya, ahí me lo leyó. Tú le llamó Robert Curioso. Sí, así, ¿verdad? Bueno, me decía, un tío me decía el Destroyer, imagínate, pero porque la curiosidad siempre era, pícale y chin, ya pasó algo, ¿no? Entonces, bueno, pero pues es el camino, vamos, para llegar a algo, ¿no? Ahí empieza. Y de repente la esposa de mi amigo pues me abre la confianza y me dice, pues va, ¿no? Entonces me traigo el cautín de ahí de la cajita de herramientas y todo, me pongo a cambiar el componente y prende el equipo. No, pues ya, o sea, ya habíamos pasado de estar programándolos a hacer limpiecitas de pantallas y bocinitas, ahora era soldar componentes y ya era una reparación un poco más compleja. De repente llega este amigo y le dice, nos ve ahí platicando y que el equipo y esto y lo otro, y le dice, oye, es que ya lo abrió y cambió esto. ¿Cómo crees? Que no sé qué. Y sí quedó, sí. Órale, ¿y cuánto vamos a cobrar de eso? Como 800 pesos en ese momento. ¡Wow! ¿En serio? Sí. Pásale estos que están ahí. Y ahí empezó la cosa. Entonces, de ese tiempo se cobraba muy bien. Muy bien, es que no había servicios técnicos. Era como encontrar una aguja en un pajar, un servicio técnico, y realmente no es que estuviera muy abierto al público. Era gente, el técnico que estaba ahí era una persona que se formó dentro de una empresa que se llama Usacell. Okay. Realmente, para que pudieran tener acceso a esa información, pues tenían que trabajar con una marca y era muy difícil la información. Muy restringida, ¿no? Muy restringida. ¿Ya? Entonces, pues bueno, él ya estaba un paso mucho más adelante, era mucho más grande que yo. ¿Ya? Yo creo que ya tendría unos 18 años, por mucho, o tal vez menos. Por ahí más o menos. Y él, yo creo, ya tendría unos 30, por ahí, 30 y algo. Pero se abrió una oportunidad de negocio tremenda. Bueno, en este punto yo no lo veía como negocio. Claro, tú te lo más chistoso. Tú sentías en ese momento como, o sea, para mí trabajar era ir a divertirme. Pero te gustaba. Así tal cual. O sea, te gustaba y encima te pagaban. Es que realmente no trabajaba por necesidad, era claro. por gusto de lo que hacía con la telefonía. Wilmer, en polvos azules reparamos laptops. Wilmer. Entonces, cuando se me da esta oportunidad, pues ya me empiezo a meter un poco más y empiezo a acceder a otro tipo de cosas, que usar un multímetro, tener un multímetro analógico de agujita, muy sencillito, no era algo muy sofisticado. Un cautín que también me regalaron mis papás para el laboratorio en la escuela, y pues eran fallas de soldar botones, ya era soldadura en forma, analizar más o menos los circuitos, identificar componentes, pero en ese punto yo todavía veía puros cuadritos en una tarjeta lógica. Sí, sabía las pantallas, las bocinas, micrófonos, pero todo era empíricamente, o sea, tú completamente. Ahí simplemente era intuición, prueba de error, algo así. Claro, sí, y eran reparaciones sencillas hasta cierto punto. Mucho era, dale una limpieza a la placa, limpia esto, vamos a ver si prende. Ya prendió. Bien. Después, en este mismo entorno, conozco a una persona que
era director de un centro de servicio de Motorola. Y él va a dar hacemos una reunión de varios vendedores. Y él fue representante a la marca de Motorola, pero en un rollo de vender la marca, ¿no? Entonces, pero ahí lo conozco. Las personas con las que yo empecé a trabajar es Ama Jorge Ruiz y su esposa Margarita, May. Este amigo de Motorola, Cuauhtémoc Velázquez, él ve en mí esa parte de curiosidad, porque pues llegaba y le preguntaba cosas, ¿no? Entonces, yo veo que él sabe más, él porque trabaja dentro de la marca. Y de repente se abre la oportunidad y me invita a conocer un centro de servicio de Motorola como tal. Pues yo iba ahora sí que de visitante nada más, no iba a trabajar ni mucho menos, ni a tomar un curso, ni a nada. Simplemente pues era una visita y ver cómo era el rollo ahí, ¿no? Y de repente entro y veo un mundo, algo, una locura. Nada que ver con, o sea, algo padre, ¿no? Bancos de trabajo, los técnicos con sus batas, estaciones Caco, un cuartito que era donde reparaban fallas de radiofrecuencia y estaba enjaulado ahí un ingeniero, era una jaula de Faraday para aislar las señales, ¿no? Tenían adentro un aparato que le decían Marconi, que era un aparato para generar una señal equivalente a la radiobase, la que te da la señal del teléfono prácticamente. Fui en 2 ocasiones con este amigo y yo veía cómo trabajaban en la primera ocasión. La segunda,